Buenos días. Bueno, dentro del ciclo habitual ya inveterado, no sé cuántos años llevamos en él, colaboración entre Sofi y Sofima, bueno, pues vamos a tener hoy una conferencia singular. Hoy tenemos a nuestra amiga Natalia Greco, que viene a hablarnos del Museo Postal. Y el Museo Postal es un poco su vida y es la vida del museo, las dos cosas. Yo, hablar de Victoria, pues es hablar de una amiga, la que tenemos una magnífica relación, que empezó siendo, yo diría que rigurosamente científica, porque ella me ayudó en mis investigaciones en el museo y degeneró una amistad. Ella me ayudó mucho. Estoy recordando lo mismo como anécdota, pues que cuando yo empecé a estudiar la correspondencia mixta, postal y telegráfica, pues que era un tema que a ella le apasionó, pues acabó facilitándome el material que se tradujo en más de 400 fotocopias de documentación del museo, que conservo y que me dice mucho. Victoria, pues al título de presentación, porque hay gente que quizá no la conoce tanto, es filóloga, pero ha sido su dedicación al Museo Postal, yo diría que la parte más significativa de su vida, de la que cobra. Profesional. Eso es, porque es que de su vida activa, no tanto, es que lo ha complementado. Yo siempre me acuerdo de María Moliner cuando tenía que escribir sus libros en la cocina. Bueno, pues es el pues caso, yo lo hago, es el caso de Victoria, que lo hemos hablado en una ocasión. Yo recuerdo cuando tuve la ocasión de asistir a la presentación del libro que escribió y que se presentó en la Escuela de Ingeniería de Comunicación sobre Violeta, pues comentamos eso, ¿no? Ella ha escrito multitud de estudios de historia de la telegrafía, básicamente, aparte de otras muchas cosas, y hoy nos va a hablar del Museo Postal, de sus colecciones, de sus circunstancias, pero yo lo que quisiera de verdad es intentar transmitir a todo el mundo la enorme utilidad que tiene ir al museo para un filatelista. Primero porque te acogen con los brazos abiertos, y te ayudan profundamente en toda la investigación que te pueden hacer, porque claro, ellos conocen mejor que nadie sus propios fondos. Tengo que reconocer que los fondos más interesantes son los bibliográficos, porque del otro pues están bien, pero no tanto. Es que voy a hablar del Museo Postal y Telegráfico. Exacto. Y los fondos de telégrafos son muy importantes. Son muy importantes. Luego lo vais a ver. Claro, porque primero tiene la gran ventaja de que el telégrafo es un fenómeno que tiene pues unos 180 años más o menos. Sí. Ese orden. Y claro, conservar cosas solo de hace 180 años es bastante más fácil que conservarlos desde hace pues 4.000, que es cuando empezó a conocerse lo que es los vestigios del correo. No, los vestigios escritos. Yo hablo de los escritos. O sea, cartas, se conservan cartas y sobres de hace más de 4.000 años, escritas en acadio, y podéis encontrar en el Museo de Pérgamo en Berlín, en el de Ankara, en el de Constantinopla, en fin, en distintos sitios, ¿no? Pero en fin, en cualquier caso, todo interesantísimo, y yo, sin más, dejo a la historia que nos ilustre. Y como recuerdo de esta actuación, pues Sofima está encantada de darte este pequeño cosa que cuando lo uses. Muchísimas gracias. ¿Te acuerdas de nosotros? Sí, me acordaré. Siempre nos Muchas damos. gracias. Pero yo también he traído una cosa, ¿no te sientes? Bueno, pues yo he traído para Sofima, para su biblioteca, un libro catálogo del museo que hemos hecho este año, que teníamos catálogos de tipo parcial, según hemos ido haciendo exposiciones, pues sobre todo de telegrafía, también alguna de filatelia, pero bueno, este es un muy buen libro catálogo con unas imágenes muy buenas, que viene bastante de la pinacoteca que tenemos, que también es excepcional, ya os voy a hablar. Y bueno, es una edición muy cuidada, es una edición que hemos hecho con mucho cariño, como todo lo que hacemos, y también tenemos un nuevo folleto del museo, un folleto guía que va explicando las salas y los contenidos de la sala cuando el visitante entra en nuestras instalaciones. Y ya
os avanzo que además de esto, pues este año estamos haciendo unas audioguías que ya no solo son de oír, unas audioguías muy modernas que están basadas en el sistema Android de los teléfonos móviles, y vamos a tener unas tablets y además de las piezas pues se van a poder ver vídeos del entorno de las piezas y bueno, en español, en inglés, en fin, hemos conseguido presupuesto y en cuanto conseguimos presupuesto pues hacemos muchas cosas. Y bueno, pues nada más. Muchas gracias. La secretaria como depositaria de los activos de la casa. Bueno, pues aquí tenéis el título de la conferencia, que se llama Museo Postal y Telegráfico, sus orígenes y sus colecciones. Y también pues las dos sedes más importantes que hemos tenido, el Palacio de Comunicaciones y ahora, desde hace 12 años, estamos en Arabarca, en el Parque de Casariego número 6. Y vamos a empezar con los orígenes del Museo de Telégrafos, que es más antiguo que el Museo Postal. Entonces, el Museo de Telégrafos ya hay, en 1865, en la revista de Telégrafos, hay un llamamiento a los funcionarios para que contribuyan a formar un museo, y ya se recogen las primeras donaciones para un museo de telégrafos. No solo a los funcionarios, también a las oficinas telegráficas para que vayan guardando los primeros aparatos Morse, los Whiston de 2 agujas, los brevet, que todo eso van a ir formando parte de las colecciones de este museo de telégrafos. Y además tenéis que tener en cuenta que 1865 solo son 10 años después de que nace el cuerpo de telégrafos, en 1855, y después de que se implanta la telegrafía eléctrica en España, que se promulga una ley el 22 de abril por la que se une Madrid con todas las capitales de provincia. Entonces, que solo hayan pasado 10 años para crear un museo, pues es una señal de interés por la cultura y de conservación. Bueno, os quiero decir que el museo, pues, como todos sabéis, es una institución de carácter permanente, que además tiene las funciones pues, de conservación de los fondos, de catalogación, de exhibición, de investigación, y tiene una función educativa muy importante y divulgativa que se hace a través de la exposición permanente y de las exposiciones temporales que se van haciendo en el propio museo, o también las exposiciones temporales que van saliendo a otras sedes. En 1873 ya hay una gran exposición nacional de telegrafía en la que se cumple esta función divulgativa de salir con los fondos de telégrafos a otras exposiciones. La sede del museo está en la calle de San Bernardo y sobre todo la exposición es de cables submarinos. Entonces dice uno, pues ¿por qué cables submarinos? Pues en 1876, solo 3 años después, ya está unido en los 5 continentes por cable submarino. El cable submarino, el cable telegráfico submarino, entonces estaba en pleno auge, y por eso muestran las primeras secciones de cables de telégrafos y después cómo se van montando, y hasta que no ven que hay un invento que se llama gutapercha, que es esta pez negra que recubre el cable, los cables no funcionaban porque se lo comían los animales. La pez esta negra repelía, y entonces a partir de eso ya triunfaron los cables submarinos y las comunicaciones con los continentes. En 1879 el museo de telégrafos se traslada a la Casa de Correos y Telégrafos. Digamos que la parte de delante era la Casa de Correos, y la parte de aquí, de la plaza, que se llamaba, bueno, de la plaza de Pontejos, todos los telegrafistas le llaman el edificio de Pontejos. Ahí están tanto los fondos como los telegrafistas, hasta que en 1919 se inaugura el Palacio de Comunicaciones y va la parte postal, y en 1922 va la parte de telégrafos, porque las canalizaciones de telégrafos eran
mucho más difíciles de hacer y eran más, bueno, tuvieron que nombrar una comisión de expertos y llevó mucho tiempo. Hasta el año 22 no se trasladan al Palacio de Comunicaciones. Y en 1884, un director general de telégrafos, Gregorio Cruzada Villamil, que también fue director general de Correos, pues nombra al primer director del museo, que se llama José Redonet Romero. También os quiero decir que los cuadros que van a ir apareciendo componen la pinacoteca del museo. Son alrededor, bueno, 35 cuadros que siempre van aumentando, pero de mucho renombre. Tenemos un Sorolla, tenemos una escuela de madrazo de la reina Isabel II, y este cuadro de Gregorio Cruzada Villamil pues lo hizo el director de la Biblioteca de Telégrafos, que era un pintor pues importantísimo, Joaquín Muñoz Morillejo, que no se jubiló de la Biblioteca de Telégrafos hasta que vio que estaba trasladada y bien trasladada al Palacio de Comunicaciones, y no se jubiló. Estuvo 2 años más pendiente de todo aquello. Hizo un proyecto precioso de lo que él quería que fuera una biblioteca en el Palacio de Comunicaciones, en el último torreón, pues con un espacio para que cuando hubiera buen tiempo, con unas mesas de lectura y unas sillas para que pudieran salir a leer los lectores. Bueno, el hombre hizo todo lo que sabía y más, pero la desgracia que tuvo fue que como fueron primero los de Correos, pues fueron cogiendo los sitios, y entonces le dejaron no tanto espacio como él creía, pero sí le dejaron una parte del torreón y pudo ver su sueño cumplido, y sí se ven todavía en dibujos que él hizo esas mesas y esas sillas para que se leyera al aire libre en los días que hacía buen tiempo. Bueno, y en 1901 vemos que ya hay un catálogo de piezas del museo. ¿Y qué nos ha llegado? Pues nos ha llegado esta etiqueta que en museología ahora se llama cartela, pero siempre se ha llevado pues etiqueta de identificación, que pone el nombre del museo, el número de catálogo y el nombre de la pieza. Es una batería Trude muy importante para la energía telegráfica. Bueno, la pieza es esta, que es casi de arqueología también, ¿no? Esto tiene una especie de ruedecita giratoria que se levantan estos cuatro instrumentos, y dentro se ponen las pilas de la energía. Y bueno, como os he dicho, en 1919 se inaugura el Palacio de Comunicaciones de Madrid, va la parte postal, pero antes, en 1917, Alfonso XIII va a ver el edificio de Pontejos y está pues José Franco Rodríguez, que era el director general de Telégrafos de entonces, antes de ser alcalde de Madrid, y bueno, le dice al rey que está en unas condiciones infrahumanas y que a ver si por favor de los presupuestos pueden dar algo más para que hagan pronto el traslado, porque aquello ya no puede seguir. Y entonces, en todo ese acompañamiento de Alfonso XIII y José Franco Rodríguez, pues está Consuelo Álvarez Violeta, que es la primera mujer jefa de prensa dentro de la Dirección General y una de las primeras jefas de prensa, y que además fue la 4ª mujer periodista de España y sobre la que yo he escrito un libro. Entonces, bueno, en 1923, pues ya después del éxito de verse instalados en el Palacio de Comunicaciones, pues van a este gran congreso del progreso de las ciencias de Salamanca, y van pues con una gran exposición de todo el historial telegráfico y también con los aparatos automáticos de entonces que se ven aquí, que son los teleimpresores, que ya eran máquinas de escribir a distancia, en las que los mensajes se mandaban con mayor rapidez y que ya no hacía falta saber Morse, ni Godot, ni otro sistema de telegrafía más compatibles. Y aquí tenemos al lado de Alfonso XIII a Ramón Miguel Nieto, que es el comisario de la exposición y es un vallisoletano que fue el jefe de los talleres y los laboratorios de telégrafos, un gran ingeniero, que después, durante la República, fue director general. Es uno de los pocos directores generales técnicos que han sido
de plantilla de telégrafos, y que cuando le destituyen pues vuelve a su laboratorio, o sea que el hombre no se va a su casa ni pide la excedencia, sino que sigue con lo que le apasionaba, que era pues conservar el laboratorio de telégrafos, hacer inventos y contribuir de esa forma a la sociedad. Y en 1924 hay un gran incendio donde los laboratorios y el museo y se pierden muchas piezas. Ponen muchas piezas de principios de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Y yo creo que un poco para animar a todos hacen esta gran exposición en 1925 de maquinaria para decir, bueno, hemos perdido mucho, pero seguimos teniendo muy buenos fondos, y enseñan este morse, que es un morse perforador que hay muy pocos en España, en 1875, el sistema de impresor Duña, el Bodó y los Uves que se hacían en los talleres de telégrafos. Los talleres de telégrafos no eran un sitio solamente donde los aparatos se reparaban, era un sitio donde se llevaban a cabo inventos de los propios telegrafistas, y cuando la Primera Guerra Mundial pues hicieron, gracias a eso pudieron construir muchos aparatos y que la red telegráfica funcionara. En 1929, en la Gran Exposición Universal de Barcelona, vemos que Ramón Miguel Nieto ha ido montando un stand institucional para dar a conocer los trabajos que hacía, porque él era una persona inteligente y sabía que por mucha cosa que hicieran dentro, si no lo exponían y lo divulgaban, pues iba a quedar en nada. Y entonces hacen esta gran exposición. Tiene una sección de cartografía del museo y una sección de fotografía en la que se ven los palacios de comunicaciones que se han hecho hasta entonces. El de Madrid, esta es la cúpula del de Barcelona, que se inaugura coincidiendo con la exposición, y también el de Valencia. Tenemos que decir que toda la sección de cartografía la conservamos nosotros en el museo. Tenemos una sección importantísima de cartografía, porque dentro de Correos y Telégrafos había una sección que se llamaba cartografía y plástica, donde además también se hacían pues láminas y estudios, y las fotografías pues también las conservamos. Voy a ir un poco más deprisa, porque si no... En 1943 se celebra el 88 aniversario de la creación del Cuerpo de Telégrafos. Los telegrafistas siempre celebraban el 22 de abril como fecha de la creación del cuerpo, pero de siempre, hacían de todo: exposiciones, veladas literarias, veladas musicales, no solo en Madrid, sino pues en los distintos centros. Y todos aquellos que por el servicio, como se decía entonces, no podían acudir, lo que hacían era que mandaban telegramas, que mandaban aquellos telegramas, pero para que vieran que estaban con todos aquellos y estaban celebrando lo que ellos llamaban San Telégrafos, que era el 22 de abril. Y en 1946 pues, se celebra el centenario de la telegrafía eléctrica en Burgos. ¿Y por qué en Burgos? Bueno, pues porque la primera línea de telegrafía óptica, fue de Madrid a Irún, pasando por Burgos. ¿Y de qué se componía una red y una línea de telegrafía óptica? Pues se construían torres de este tipo, ubicadas cada 10 kilómetros en los sitios elevados, y entonces se mandaban mensajes y funcionaban como inspecciones repetidoras. Aquí veis este halo travesaño con otros dos, uno horizontal y dos verticales. Este es el sistema Sharp, que es francés, pero en España teníamos uno que es un sistema Matic. Fue el primer director de los telégrafos ópticos y también eléctricos. ¿Y qué pasaba? Bueno, pues una de las cosas por las que se cambiaba y no podía seguir la comunicación pues era por la niebla. Aquí dentro había una persona que era un torrero, que funcionaba como los fareros que vivían en la propia torre, y que lo único que se encargaba era de vigilar con un catalejo la torre anterior y posterior. Y entonces él no sabía el mensaje que transmitía, y era por frases. O sea, el 5301 significaba que había habido un motín en Aranjuez, por ejemplo. Y había un diccionarios fraseológicos que tenemos expuestos en el museo y también se pueden consultar en la biblioteca, y que eso solo lo conocían los jefes de línea, o sea, el jefe de Madrid y el jefe de Irún. Entonces no podían saber el mensaje que estaban, solo eran mensajes de Estado, los particulares no tenían acceso.
Estas son el trazado de las líneas. En Madrid-Irún 52 torres, de Madrid-Valencia-Barcelona 62 y Madrid-Cádiz 59. Estuvieron funcionando desde 1846 hasta el 1856 aproximadamente, aunque en el 55 ya había telegrafía eléctrica en España. Y aunque celebran la telegrafía óptica, pues hay una gran exposición de aparatos de transmisión rápida en el momento, que son estos teleimpresores o teletipos. La palabra teletipo ha pasado al diccionario y ha pasado refiriéndose al mensaje. O sea, cuando Televisión Española decían hemos recibido un teletipo, lo que recibían era un mensaje salido del teletipo, pero los teletipos eran realmente los aparatos. Entonces, en el museo tenemos dos teletipos o teleimpresores marca CRID que nos han puesto en funcionamiento un grupo técnico que tenemos formado con la Asociación de Amigos del Telégrafo, que viene todas las semanas, y gracias a ellos pues tenemos funcionando pues aparatos Morse, tenemos funcionando dos CRID de los años 30-40 que les ha costado un mundo, porque vamos, pues las piezas no existen, se le rompe algo, bueno, la cinta tampoco es igual, pero que cuando entras y oyes el ruido de los teletipos CRID y que puedes escribir en ellos y salir de punto a punto el mensaje, ¿te imaginas cómo tenía que ser esa gran sala de aparatos que estaba en el Palacio de Comunicaciones con 30 o 40 funcionando a la vez, y que debería ser ensordecedor, y que aún así seguían teniendo los Morses por si les pasaba algo a los teletipos? O sea, el Morse siempre lo tenían de contingencia. Bueno, y esto, aunque no se ve, pues yo por lo menos desde aquí no lo veo. En el año 49, después de que han tenido esa gran exposición de telegrafía óptica, pues lo que hacen es hacer un inventario general de las torres y querer hacer también reconstrucción de la red con fotografías. O sea, a cada centro le dicen, por ejemplo, la provincia de Cuenca, hágame usted fotografías de las torres que hay en Cuenca. Zamora, pues lo mismo. Y no, yo creo que la circular no la llegaron ni a la práctica, y todo esto lo hizo Sebastián Oliver, primer presidente de la Asociación de Amigos del Telégrafo en 1990. La intención era buena, y los planos originales de las torres y del mobiliario pues lo tenemos también en el museo. De ahí se han reconstruido tres torres. Hay en Arganda, hay una, en Moralzarzal, Collado Mediano hay otra, y otra en Ávila hay otra. Y bueno, llegan a 1955 y celebran el primer centenario de la telegrafía eléctrica en España. Entonces hacen tres actos. Uno, la inauguración de la Escuela Oficial de Telecomunicación en Conde de Peñalver, que sigue estando, este es el edificio de 5 plantas. Ahí estudian los ingenieros superiores, los ingenieros técnicos, los radiotelegrafistas, y los fondos del museo vienen aquí hasta el año 1980, que se abre en el Palacio de Comunicaciones. También hacen el primer Congreso de Ingenieros de Telecomunicación y una gran exposición en el Palacio de Cristal del Retiro. Y en 1971, León, Herrera y Esteban crea un departamento de relaciones públicas, y desde luego tiene interés en hacer un futuro museo. Y se empiezan a salir a exposiciones temporales fondos tanto postales como telegráficos. Aunque esta es una vista del Museo Postal y de Telecomunicación del año 80, pues porque las fotografías son muy pequeñas y muy malas, pues para ilustrar he puesto esto, pues ya se empiezan a ver uniformes junto a colecciones de sellos y junto a aparatos telegráficos. Y vamos a hablar de los orígenes del Museo Postal. En 1904, pues este señor, que es Ángel García Rendueles, que también es otro cuadro que tenemos en el museo, pintado por Juan José Gárate, en 1915, pues manda una circular a todas las jefaturas provinciales de correos, en las que dice que, bueno, que todo aquello que consideren de interés para formar un museo postal,
pues que lo remitan al Palacio de Comunicaciones y que, bueno, en 1904 no, que lo remitan a la Dirección General de Correos, que quieren hacer un gran museo de correos. Y entonces, en 1909, ya vemos que en la Real Casa de Postas, pues empiezan a hacer un inventario general y hay un director del museo que es Manuel Cerecedas. Manuel Cerecedas ya os suena un poco más a todos vosotros, es un funcionario que también con mucha dedicación se queda más de la cuenta sin jubilarse y bueno, que es lo que estoy haciendo yo, quedarme, jubilarme. Entonces, lo que hace es pues hacer un primer inventario de sellos, de los primeros sellos del mundo, los conservó muy bien, en unas cajas de madera preciosas, en unas láminas muy bien rotuladas, en fin, que no solo era conservar, sino conservarlo bien. Y bueno, también organiza la biblioteca de correos y ya se va uniendo a la biblioteca del museo. En 1919, pues esto ya que veis es el salón de actos del Palacio de Comunicaciones, que a lo mejor no lo conocéis porque está todo con bancos corridos de madera preciosos que se los cargaron para poner unas sillas estupendas de plástico con Sky que te quedabas pegado a la silla. Entonces, esta maravilla de lo que veis, de lámparas, de bancos, tal, bueno, pues fue sustituido. Pero al principio aquí ya podéis ver el retrato de la reina María Cristina de Saboya, el retrato de la reina Isabel II, los primeros uniformes postales, láminas, aquí colecciones de sellos, o sea, aquí también. Yo he conservado estas mesas de principios de siglo, pues las he conservado, pero desafortunadamente estas vitrinas no las he conocido, pero he conservado otras del Museo de Telégrafos, que son en una madera estupenda, que estaban en un almacén y que al trasladarlas con pasarle una gamuza a la señora de la limpieza, están como si hubieran salido ayer, de lo bien hechas que están. Y bueno, y aquí tenemos un retrato de Alfonso XIII que hace José María Francés, que también fue director general de Correos, que ya le conocéis por de Avilés, que hizo muchas cosas, ¿no? Y fue un escritor, un literato estupendo, fue periodista y fue miembro de número de la Real Academia de Bellas Artes. Entonces conservamos este retrato de Alfonso XIII que tenemos en el museo y que tiene unas dimensiones espectaculares y que estoy viendo a ver si este mes lo puedo poner porque hace falta toda una infraestructura para poner el cuadro, pero merece la pena. Y llegamos a 1980, pues ustedes me vais diciendo cómo puede durar. Vale. Entonces, llegamos a 1980, al 9 de octubre, y se inaugura, coincidiendo con el Día Mundial del Correo, el 9 de octubre de 1980. Se hace un proyecto museográfico, se planifica una exposición permanente, se hace un programa de exposiciones, se traen las colecciones de los distintos sitios, sobre todo se abre al público, que nunca se había abierto al público. Espérate, que voy para atrás. Y bueno, de la parte postal pues también se traen las colecciones que había ido guardando Manuel de Cerecedas, las primeras colecciones de sellos de España y del mundo, las colecciones de pliegos firmados por el rey don Juan Carlos, las primeras donaciones de Moreno Santos y bueno, en este marco pues estaba el museo, la biblioteca de la que habla José Manuel y la Academia Iberoamericana y Filipina de Historia Postal. Aquí pues con Sofima y con la Federación Centro hemos hecho muchas conferencias. Los jueves por la tarde pasábamos de 7 a 9 de la tarde. Damos fe. ¿Verdad? Y yo aprendí muchísimo, la verdad, yo aprendí muchísimo. La época de Ireneo Tarilonte, ¿no? Bueno, con Ireneo Tarilonte aprendí muchísimas cosas. Desde el año
Pues desde el año 86, desde 1986, y desde luego fue y ha sido mi mejor jefe. O sea, yo no tengo más que palabras de agradecimiento, y como dice José Manuel, empezamos siendo pues jefe y subordinada y terminamos siendo muy amigos. Yo le apoyé todo lo que pude, y en aquellos momentos, porque él era extraordinario, era un gran periodista, pero tenía poca paciencia. Y entonces pues yo creo que estaba ahí yo de moderadora en ciertas cosas, y creo que hacíamos un buen tándem, pero bueno, desgraciadamente pues le dio un infarto, y de la noche a la mañana pues nos quedamos sin él. Y bueno, José Manuel Grandela no ha venido hoy, pero yo estaba deshecha, la verdad, porque fui la primera que llegó al hospital cuando me dijeron que había muerto. Y había estado 2 días antes con él en el médico, y decían que era muy aprensivo, pero en fin, cosas de los médicos. Y José Manuel Grandela me dijo, ¿y ahora quién nos van a poner de director del museo? Y yo, que estaba allí ya muy llorosa, le dije, a mí. Pero bueno, ¿cómo dices eso? Con esas lágrimas, digo, porque, bueno, luego ha resultado un trabajo muy gratificante y muy bonito, pero yo sabía muy de cerca en qué consistía todo el trabajo. O sea que, bueno, tenía mucha ilusión, pero mucha pena a la vez, ¿no? Y aparte de eso, pues bueno, también con la federación y con Sofima montábamos aparte de las conferencias, montábamos unas exposiciones de historia postal y de temática, y entonces pues también el autor de la colección pues dábamos otra conferencia. Había de todo, las había buenísimas y las había aquellos que decían cuánto le había costado cada pieza. Bueno, yo estaba en todo, estaba que todavía me acuerdo que con Alfredo Navarro Paya, que sí que nos hizo una donación de falsos postales para el museo. Bueno, estaba a finales de noviembre, o sea, en estas fechas, y yo di a luz a finales de diciembre. Hubo un momento que me tuve que levantar de la mesa porque ya no podía, que veía que nacía la niña allí en acto del servicio. O sea que yo fui a trabajar hasta el último día, me quedé sin días de asuntos propios, pero bueno, seguí trabajando. Aquí hemos montado unas exposiciones pues fantásticas de las postalicas de García Lorca del año 98, de 256 artistas como Canogar, como bueno, el mismo Tapis, ¿no? Pues cosas que no puedes pensar y que de repente se te dan. Y quitamos toda la parte central del museo y metimos un piano de cola y un limonero en memoria a Lorca, y bueno, yo no sé ni cómo me dieron permiso los del Palacio de Comunicaciones para hacer todo aquello. Yo creo que con mucha educación y sonrisa que siempre he tenido, pues me dejaban cosas. Y bueno, y ahora yo lo que os pido es que tenéis que venir allí, porque venir aquí a una conferencia, a decir que vengáis a Madrid, a La Vaca, a conocer el museo, pues bueno, yo os lo digo y os lo repito. Todos los días vienen 2 grupos de mañana y 1 de tarde por lo menos, y vienen muchas asociaciones, los de Conocer Madrid, y los colegios. Ahora tenemos más asociaciones que colegios, y de verdad, somos 5, o sea, aquí nos fuimos 15 y somos 5. Y os puedo decir que yo tengo la misma ilusión o más que cuando empecé, y que lo transmito, que tengo un becario que quiero que le hagan un contrato, y creo que se lo van a hacer, porque es que ya se lo digo al presidente, a los recursos humanos, a todo el mundo, pero es que reconvertir a uno de marketing en museólogo pues no es fácil, y está contentísimo, que se quiere quedar, que conoce muy bien todo, que está formado, que tenemos una base de gestión de museos, que estamos conectados con 130 museos porque tenemos un mismo programa, el programa Domus del Ministerio de Cultura. Entonces que hacemos muchas cosas, que vengáis, que lo vais a ver. Y bueno, pues en el 2006 pues salimos del Palacio de Comunicaciones, porque allí fue el Ayuntamiento de Madrid, y en un periodo récord de mes y medio pues nos trasladamos pues con más de 7.000 piezas de fondos museográficos
unas 10.000 fotografías, 6.000 mapas, bueno, de cientos de miles de sellos, que es una cosa que afortunadamente son todo de pequeño tamaño, y las láminas también, porque si no, no sé cómo vamos a poder estar allí y no haber tenido algún problema. Entonces, bueno, el museo tiene 7 salas y un hall, un vestíbulo de entrada, que como veis pues está el cuadro del rey don Juan Carlos, de Fortuny, de 1985, que este año ha estado en la esquina de Sevilla, y tenemos una colección de buzones. Tenemos una reproducción del primer buzón conocido en España, el Mayoga, de 1793, teniendo en cuenta que el primer buzón español es de 1763, en las ordenanzas dice que se ponga una boca o reja en los edificios. Pues tenemos este, y tenemos este otro de 1877, que es Cabezada de León, que siempre va unido a la inviolabilidad de la correspondencia, que estuvo en la calle Carretas y con una torre coronada. Bueno, y tenemos a nuestras amigas las palomas mensajeras, que durante muchísimos años estuvieron funcionando. Estas nos las donaron los de Transmisiones del Pardo en una exposición que hicimos, del Ejército en la Paz, con un entero postal de Afonso XIII y con un matasellos de Micote. Y bueno, pues es una de las cosas que más éxito tienen, sobre todo entre los niños, cuando les decimos que las palomas mensajeras llevaban en su pata una cápsula con un mensaje que se llama columograma, ¿no? Y luego, pues como en el 2017 en Portugalete pues subió a la estratosfera este sobre con el primer sello de España de Isabel II y 51 más, pues tenemos el sobre que cayó en Oñate y que subió a 27.000 metros de altura. Tenemos un vídeo para que veáis cómo explota el globo sonda, cómo cae, o sea, para que prueba evidente. Y bueno, tenemos una sala de historia postal con una colección de buzones, pues yo creo que muy buena, de buzones de todo tipo, de mármol, de forma antropomórfica, muy sencillos, con hojas, con vegetales, y luego a partir del siglo XX pues van cambiando los materiales, ya son metálicos, y todas estas placas de correos que se veían en las oficinas, identificativas, también bocas de buzón. Esta es una carta escrita en pan de munición en 1909 que se la envía un soldado en la campaña de Melilla a su amigo Luis, que trabajaba en certificados cartas, y eso nos ha llegado a nosotros. Luego tenemos una colección de cartas jeroglíficas que tiene mucho éxito entre los visitantes. Ya os digo, el morse, los uniformes, las cartas jeroglíficas, el primer sello de España, el primer sello del mundo, las piezas, las piezas buenísimas. Bueno, que la dirección está en jeroglífico y que lo bueno es, bueno, se permite su curso por correo entre 1940 y 1960 y bueno, en el Palacio de Comunicaciones, que existía un comité de sabios para descifrar aquello, porque bueno, era horrible, no daban con nada. Y ya en el 60, en la primera ordenanza postal del 60, pues lo prohíben, ya lo prohíben porque ya no se podía más, pero hay algunas muy buenas, o sea, de verdaderos dibujantes. También os digo que cuando están haciendo la visita al museo les damos una carta jeroglífica que tienen que unir unas líneas y ven unos nombres y se vuelven locos con aquello, pero entonces ya empiezan a hablar, a explicar, etc. Entonces todos los grupos van muy formalitos con el guía y a partir de aquello se rompe el hielo y se vuelven muy comunicativos. Bueno, esto es un documento que también ha ido a la esquina de Sevilla, de Carlos I, es una carta de oración a favor de los hermanos Bautista y Simón de Taxis, de 1518. Es un original y bueno, se dice que se les nombra hostes de correos mayores de la corte
a cambio de 2 sueldos barceloneses diarios a cada uno que deben de dar a la corona. Y bueno, dentro de la sala de historia postal, pues este año hemos puesto la recreación de un vagón postal, de un vagón oficina, y lo hemos recreado pues con todo lo que llevaban ellos dentro, las mesas corridas, los apartados, las sacas con la correspondencia, las valijas, el botiquín, los impresos, bueno, y también el museo tiene dos vagones oficina y un vagón furgón en Casetas, en Zaragoza, que este año han venido coincidiendo con el 25 aniversario de que deja de funcionar pues, los trenes postales. Pero esta es una recreación reciente de este año. Este año he tenido de todo. Y después, pues, o sea, la sala está montada con hilo conductor, que es la admisión, el transporte y la entrega de la correspondencia. Entonces, en la entrega hay una, bueno, la entrega a mano en apartados, la entrega con los carteros, diversa maquinaria al fondo, que son pues desde canceladoras, mataselladoras, franqueadoras de la correspondencia, atadoras, y una recreación también de una oficina de los años 50, que es de Cervera de Pisuerga, de Palencia. Bueno, y las casas de postas, aquí tenemos una maqueta. La sala de uniformes y medios de transporte, tenemos pues la indumentaria postal desde 1844 hasta los uniformes actuales, la evolución de las carteras de cuero a los carritos de reparto, las primeras bicicletas de los años 20 y la bicicleta eléctrica, las motos de los años 60 y las motos eléctricas. Delante del museo, bueno, veis aquí mejor el uniforme del postillón y la cornamusa, el uniforme del Dr. Tebusen en 1880, que se está celebrando ahora su centenario de fallecimiento. El primer uniforme de cartera urbana de 1979, porque carteras rurales ha habido hace muchos años. Esta es la sala de filatenia, que como veréis conservo las vitrinas de Spanier 96. Y eran buenas. De las buenas. Esta no falla nunca. Eran buenas esas. Sí, buenísimas. Y bueno, monto una exposición temporal o dos al año de filatenia. Ahora es lo de Felipe V, cumple 60 años. Bueno, tenemos el sello del Black Penny y el 6 cuartos de la reina. Esta carta, que es muy curiosa, de Felipe V, que dirige a los alcaldes para que hagan probaciones que la princesa de Asturias tenga un feliz parto. Estas marcas anteriores a 1842, con la de Burgos, que se lee muy bien la demarcación de la caja principal de Burgos. Luego tenemos después las marcas de Baeza, de este director general que hizo mucho con la unificación del sello de fechas. Nos hizo como lo que se hace ahora, los controles de calidad. La fecha, de dónde sale y a quién va. Esta es la colección de Moreno Santos que tenemos expuesta. Y bueno, os enseño esta carta de Emilio Castelar, pues presidente del Poder Ejecutivo de la Primera República, que va dirigida a Madame Gutiérrez, Hotel Rivoli, Rue de Rivoli en París, y bueno, que tiene pues el franqueo de sellos de 1879 de Alfonso XII, un fechador octogonal de la marca de salida del ambulante de Madrid a Irún, otra de tránsito de Irún a París, y luego en el anverso la de llegada de París. Bueno, pues he comido una, ¿no?
José Manuel lo ve hasta cuando le doy deprisa. Bueno, aquí pone enteras postales, porque era el término de Carlos Saldaña, así lo digo. Yo le llamo todos los días enteros postales. ¿Tú cómo le llamas? Pues esto está dedicado a Carlos Saldaña. Bueno, entonces, que me la rotuló yo. Que sean pues enteras nada. postalas. Claro, no, yo soy filóloga, pero no... Efectivamente, ahí has tenido razón. Entonces, bueno, pues esta de las primeras de la matrona, con la variante de tarjeta con J y tarjeta con G, una emitida desde Barcelona a Sevilla en 1874 y la tarjeta con G de Madrid a Monzón. A ver, ¿quién bosteza? Que le voy a dar una Coca-Cola. Es uno que se fue por la noche. Ah, bueno, porque vamos. Bueno, pues aquí están los diseños de Mingote, que son los originales que hizo para la colección de escenas del Quijote, de los que se hicieron los sellos, como veis las vitrinas de Felipe VI. Aquí una fotografía que nos dedicó al museo cuando le dijimos que íbamos a hacer la exposición temporal, los pliegos firmados por la familia real, y llegamos a la sala de los carteros honorarios y tenemos pues a Mariano Pardo de Figueroa, que tenemos sus marcas, distintas marcas, un busto, bueno, esto vosotros lo tenéis muy estudiado, a Rafael Álvarez Heréis también. Sobre todo tenemos las marcas de franquicia, los sellos que se le han emitido cuando han fallecido. La marca de franquicia de Cela a mí me gusta mucho porque la veo muy sencilla, con una pluma y tal. De Cela tenemos el vaciado de la mano derecha, una réplica del premio Nobel que nos regaló Ramón Carande, pues que considero siempre la correspondencia como fuente histórica de gran valor como estudio. Pues Antonio Mingote, en el año 98, que es Antonio Mingote. Y bueno, Antonio Mingote, cuando se le nombró cartero honorario, pues vino Cela, se hizo en el museo, vino Cela, que todavía vivía, y yo creo que fue un acto muy bonito en el que se vieron que los dos y que se hicieron una serie de fotografías que le daba uno la bienvenida al otro, que decía que había estado solo en el escalafón y tal, era muy ocurrente como siempre, ¿no? Y bueno, y luego la única mujer, la reina emérita, primera cartera, la reina doña Sofía, en 2013. Y bueno, esta es la sala de telegrafía del siglo XIX, que ya os digo que lo tenemos muy aprovechado. Tenemos la telegrafía óptica en esta maqueta. Algunos croquis de telegrafía óptica, el diccionario fraseológico y tenemos presidiendo a la reina Isabel II. Aquí otra vista. La bicicleta de telégrafos, que es una de las piezas que más le gusta a todo el mundo. Aquí veis el diccionario fraseológico de 1846. El cuadro de la reina Isabel II, que es de la escuela de Madrazo, y la reina Isabel II pues es la que manda el primer telegrama internacional de prueba, el 8 de noviembre de 1854, y era el discurso de las Cortes Constituyentes. Que el periódico de Madrid y el periódico de París dieran el mismo mensaje, se consideró como un gran triunfo y un gran progreso para la humanidad, y lo fue. Y entonces por eso el 22 de abril de 1855 es cuando ya se promulga la ley de telegrafía óptica eléctrica en España. Y bueno, también tenemos a Samuel Morse, no tiene firma, pero yo creo que es de Muñoz Morillejo porque era un buen retratista y porque ya esto que os he contado de que hizo grandes estudios para hacer una gran biblioteca de telégrafos, pues también él decía que iba haciendo a Morse, a Baudot, a los grandes inventores, a Hughes, y creo que es desde él. Y aquí tenemos
pues una estación Morse portátil que funciona gracias a lo que os he dicho, a la Asociación de Amigos del Telégrafo, que vienen 3 personas del grupo técnico y vienen todos los miércoles y les hemos montado un taller allí en el museo y bueno, pues con sus herramientas y su buen hacer pues tenemos esta estación Morse funcionando, otra estación también, los CRID, los aparatos AGEN también. Bueno, esto es un mapa telegráfico de 1861 que aquí ya se ve muy bien el trazado de todas las líneas de la red de telegrafía eléctrica, la de Madrid a Irún, la de Madrid Valencia Barcelona, la de Madrid Cádiz y ya distintos centros. Y está unido ya sí, el barco cablero Castillo Olmedo, que es el único español que ha habido, y están unidas también las Islas Baleares. Bueno, pues esta ya es la sala de la telegrafía del siglo XX. Hay una evolución desde el sistema UGES, Bordeaux, los primeros teleimpresores, estos que son los que os digo que están funcionando punto a punto, los CRID, los AGEN, los Olivetti, ya el más moderno que tiene pantalla como un ordenador, y aquí en el centro pues he montado una exposición que se llama El Morse al teletipo, que los ingenieros de telecomunicación están fascinados porque solo lo habían visto en los libros, los aparatos esos, ¿no? Y ver que algunos de ellos funcionan, pues les ha gustado muchísimo. Aquí vemos como Alfonso XIII, en 1922, en esa fotografía, con la reina Victoria está inaugurando la sala de aparatos de Madrid. Estas son unas telegrafistas que viven las dos y son de la Asociación de Amigos del Telégrafo en los años 60, transmitiendo. Y bueno, también os tengo que decir que la mujer donde ingresa primero en la administración es en el cuerpo de telégrafos, ingresa como contratada y se llaman auxiliares temporeras, por ejemplo como Consuelo Álvarez, Violeta, y también ingresan como funcionarios de oposición en 1909. Pues ingresa Clara Campo Amor, ingresa Consuelo Álvarez Violeta y otras muchas mujeres con unas vidas muy interesantes. Y cuando a la República les quieren dar pues una condecoración a las primeras mujeres que han ingresado en la administración, entonces se las quieren dar a las de Hacienda, a las de Estadística de Hacienda. Y entonces las de telégrafos dicen que les parece muy bien que se las den a Hacienda, pero que se las den a ellas también, porque les llevan 18 años de nada, y entonces que preparen unas cuantas medallas también para las mujeres del telégrafo y al final se las digan. Bueno, pues aquí tenemos el sistema UGES, que este se hizo en los talleres de telégrafos. Es un receptor transmisor que ya tiene en la cinta salen los caracteres alfanuméricos, el sistema Bordeaux, este es un manipulador que se conserva muy bien. Ya vamos a ir terminando. La radio, además de la telegrafía y la telefonía, la radio también nace de las manos de los primeros telegrafistas. Y hay un telegrafista que se llama Antonio Castilla, que se va a Estados Unidos y estudia con Lee Forrest, un gran ingeniero eléctrico, y viene a España y monta una gran fábrica de hacer radios de galena, receptores, y también monta la primera emisión de radio, el primer gran estación de radio, que lo monta en el Palacio de Comunicaciones, y luego monta Radio Ibérica. Y esta es una radio galena de 1922 y las primeras concesiones de radio se dan en 1924 y se lo da, el primer número es Radio Barcelona, pero la primera que empieza a emitir es la número 2, que es Radio España. Y los catalanes siempre dicen que son los primeros, pero por emisión son los segundos. O sea, la primera concesión sí, pero la primera emisión no. Y de Radio España, la primera gran mujer telegrafista
y periodista, pues fue Consuelo Álvarez, que ya está dando conferencias en la radio. Y entonces, ¿por qué? ¿Por qué esta mujer hacía tantas cosas? Pues es que ella trabajaba en el negociado de radiotelegrafía y estaba con todos los que estaban superándose en los inventos de la radio. Y aparte de eso, pues os contaré en otra cosa, porque se va a alargar mucho, pero los telegrafistas siempre han estado por delante tanto en telegrafía, con todos los progresos que hacían y eran grandes inventores, en la telefonía, que nace del cuerpo de telégrafos también, la primera promoción de ingenieros de telégrafos, que va del año 13 al 17, son los que montan el primer plan de telefonía de España. Y bueno, pues por una decisión política pues se crea una telefónica, pero los ingenieros de telégrafos son... Y esta es la sala de telefonía, que la veis recién remodelada y que estoy muy contenta. Bueno, esta es la reina María Cristina, que es un Sorolla, que estuvo este año en la exposición de Sorolla y la moda. Nos lo vino a pedir la gran conocedora de la obra de Sorolla, que es Blanca Pons Sorolla, que es bisnieta de Sorolla. Es un Sorolla de primera época, de 1887, y además la reina lleva un traje claro, y como se quedó viuda muy pronto, en todos los retratos estaba de luto siempre, y entonces aquí no. Y tenemos... Bueno, este es el primer teléfono Bell que hay en España, es un prototipo de 1882. Estos, los del Museo de Telefónica, le tenían muchas ganas, pero solo se llevaron la fotografía. Y bueno, aquí veis a la reina María Cristina, y este es su teléfono de gabinete. Alfonso XIII, tenemos dos Alfonsos XIII, los retratos, este de USA, y es importante porque tiene un OVES detrás y un documento de correos. Este es su teléfono de gabinete también, pintado por Emilio Fornet en 1913, y luego Alfonso XIII de joven, de 1906, que es el mismo retrato que tiene el retrato de boda. Bueno, y os quiero hablar de los gabinetes telegráficos. Los gabinetes telegráficos nacen en 1871 con la funcionalidad de tener conectados todos los ministerios y siguen funcionando en la actualidad en los importantes. Siguen funcionando pues, en Moncloa, en Zarzuela, en el Ministerio del Interior, porque las comunicaciones son bastante más seguras que los móviles actuales. Sí. Y entonces estaban 24 horas funcionando y siempre servido por funcionarios de telégrafo. Esta es una centralita de los años 80 de Moncloa, y bueno, el valor de la centralita es que a través de ella pasan todas las comunicaciones del 23F en España y tiene un valor histórico importante para la democracia española. Bueno, luego tenemos la biblioteca, que solo tengo que invitaros a que vayáis porque no puedo decir en una diapositiva todo lo que tenemos en la biblioteca, pero aparte del legado del doctor Pelusen, que es una de las mayores joyas que tenemos, pero que sí se puede consultar a través de la página de la biblioteca, pues también tenemos la enciclopedia de Diderot y d'Alembert, que solamente hay 4 en España, una en la Real Academia de la Lengua, otra en la Sociedad de Amigos Matitenses del País, otra que viene Pedro J. Ramírez, y esta que es la 4ª. Y es una primera edición y son 17 volúmenes y 10 planchas, y es una enciclopedia del saber de la época. Es la enciclopedia ilustrada por excelencia y es de las ciencias, de las artes y de los oficios. Y en las planchas lo que viene son todas las explicaciones que van dando en los tomos distintos, y llega a haber 140 personas colaborando
en el siglo XVIII para hacer esta enciclopedia, y son unos grabados extraordinarios. Y luego pues tenemos la parte de cartografía, que como se ha dicho antes, pues también la cartografía era muy necesaria tanto para correos como para telégrafos, para los itinerarios postales y para las líneas telegráficas. Y bueno, tenemos pues bueno, del 18, del 19 y del 20. Fondo fotográfico también tenemos mucho, todos los libros que se han ido publicando desde correos, las fotografías han salido del museo. Y bueno, esto es cómo quedó el cuadro con Sorolla y la moda al lado de un vestido de época del Museo de Madrid. Y como os he dicho, este año hemos hecho el libro catálogo del museo que os he entregado, el folleto guía. Exposiciones itinerantes hemos hecho con la Asociación de Amigos del Telégrafo desde el año 2005. Este año hemos hecho itinerantes del Museo Santo Domingo de la Calzada, que hemos estado 3 meses en el Museo de la Catedral, en Oviedo y en la Esfigna de Sevilla. Y luego la aplicación de las audioguías que va a ser estupendo, porque no solo una audioguía que oyes, sino una audioguía con una tablet que vas viendo las piezas, que te vas haciendo el recorrido que tú quieras y que vas viendo la historia a través de un vídeo con subtítulos en español y en inglés. Pues bueno, creo que subirse un poco a las nuevas tecnologías que nos hacían mucha falta. Nada más, muchas gracias.